Ahora sí estamos con problemas técnicos, pero parece que esta vez lo vamos a lograr. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de un terremoto, pero no de un terremoto producido por la naturaleza, sino de un terremoto político. ¿Qué va a pasar en Fuerza Popular en los próximos meses y años? ¿Y por qué hablamos de terremoto? Lo que sucedió a fines de año, en realidad, entre la votación de la moción de vacancia y el indulto a Alberto Fujimori, ha sido en realidad un terremoto político, no solamente para Fuerza Popular, sino para todo el país. Y como todo terremoto, después de la gente se queda a veces muda de espanto, comienza a revisar los daños, y llama a un ingeniero a ver si la casa se puede salvar, se tumba lo que es insalvable, se retira aquello que ya no sirve, y se tiene que comenzar de nuevo. Lo estamos viendo en varios partidos, no solamente en Fuerza Popular, en el APRA, ¿no es cierto?, tenemos también un terremoto político. Pero en Fuerza Popular este terremoto es grave porque el partido perdió dos de sus apuestas. La primera era vacar a Pedro Pablo Kuczynski y perdió. Y la segunda era que no se indultase a Alberto Fujimori y también perdió. Y al perder en esas dos propuestas, pues su situación inmediata fue la de la mudez. Ustedes recordarán el mutismo de los voceros de la bancada de Fuerza Popular después de fiestas y hasta apenas esta semana. No había nada que decir más que a través de comunicados oficiales. Kenji Fujimori, por lo tanto, se sentía ganador. Había ganado la no vacancia y había ganado el indulto a su padre. Había ganado 2-0. El terremoto lo había causado él con Pedro Pablo Kuczynski y su padre. Él era el epicentro del terremoto y había ganado 2-0 a su hermana. La pregunta que hay que hacerse ahora es: ¿qué va a hacer su hermana y su grupo político a partir de ahora? Y ya han comenzado a surgir algunas pistas de lo que puede pasar. Un camino era la reconciliación con el hermano, decir: sí, pues me equivoqué, tu estrategia fue mejor que la mía, yo quería sacar a mi padre de la cárcel, pero de otra manera, llegando al poder, tú lo sacaste con el poder de otro, no estoy de acuerdo, pero finalmente todos somos felices, mi papá está fuera de la cárcel y yo me dedico a hacer política contigo. Pero parece que ese no va a ser el camino. Y no va a ser el camino porque hay varias señales de que eso no va a ocurrir. Hasta el año 2011, yo diría, el punto único de agenda del fujimorismo era liberar a Alberto Fujimori. Pero luego de esa campaña, Keiko Fujimori le agarró el gusto a la política y decidió hacer un partido. Un partido con organización, con bases, con vida partidaria, con cierta efectividad nacional, no muy grande, pero con cierta efectividad nacional que le permitió una movilización activa en la campaña del 2016. Ella tiene esa fuerza y no la quiere perder. El hecho de haber ganado 73 escaños en las elecciones del 2016, como no ha ocurrido en ningún partido político en la historia moderna del Perú, le da mucha esperanza de ser presidente el año 2021. Y que esa esperanza no va a desaparecer porque indulten a su padre. Quiere ser candidata y quiere ser presidenta del Perú. Esa motivación, que es la motivación de todo político, no ha desaparecido porque su padre haya sido liberado. Ese es el gran cambio. El terremoto se ha producido porque no quería un competidor, su hermano, su padre, o su padre a través de su hermano, en la cancha. Pero pasadas las réplicas, ahora lo que le toca y va a hacer es poner orden dentro de su casa. Lo segundo es que va a mantener el manejo vertical y autoritario de su partido, porque eso es lo que le ha funcionado bien hasta ahora y lo va a seguir realizando de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a votar a Kenji del partido? No lo sabemos. Es una posibilidad. Hay un sector queiquista que ya se está manifestando en ese sentido y no se manifestaría en ese sentido en una organización vertical si no tuviera la anuencia de la lideresa. Por su parte, a los Kenji congresistas, digamos, a los 9, con el 10, que votaron en contra
de la vacancia, se les ha sometido a un proceso disciplinario que no ha empezado con buenos auspicios, sino con una trifulca en la cual los congresistas abandonaron el lugar, después dicen de haber sido insultados verbalmente y acusados de haber negociado el indulto. Y esa es la acusación central, que ahora el congresista Salaverry enarbola públicamente. Lo que está diciendo el congresista Salaverry es que tiene pruebas de que congresistas que estaban a favor de la vacancia, que eran entusiastas de la vacancia, votaron en contra y que por lo tanto ha habido una negociación. Lo dice la República hoy claramente. Según Salaverry, hay pruebas que sustentan lo que dice. Asimismo dijo que los 9 parlamentarios deben explicar si negociaron o no con el gobierno. Lo que hay aquí es una confrontación interna para poner orden y una acusación a Kenji Fujimori que debilita muchísimo el indulto frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte, en revisión de sentencia, no puede admitir que se deje, ¿no es cierto?, de cumplir una pena porque se ha negociado políticamente un indulto. Puede admitir que uno de los condenados, en el caso Barrios Altos, que no es solamente el presidente de la República, haya sido indultado humanitariamente porque causas graves de salud así lo ameritan, pero no puede admitir que una negociación en la cual no se vaca al presidente a cambio de un indulto es viable jurídicamente. De ahí la insistencia de Daniel Salaverry, ¿no es cierto?, en negar el insulto a los Kenji congresistas y señalar esto, que le causa curiosidad que Ramírez y Bocángel hayan votado en abstención cuando eran los más entusiastas en vacar a Kuczynski. Por lo tanto, tenemos aquí una confrontación interna que puede terminar de 2 maneras: con la expulsión de los congresistas que votaron a favor de Pedro Pablo Kuczynski, con su suspensión también, una sanción mucho más light, o con el retiro de estos mismos congresistas que deciden formar bancada aparte. Eso es más difícil, a pesar de todos los maltratos, por una razón simple. ¿Quién tiene el ticket ganador para el 2021? Kenji Fujimori, ¿no es cierto? Alberto no puede postular, se acaba de aprobar una ley que prohíbe a cualquier condenado por corrupción postular, ¿no es cierto? Y él se allanó a los cargos de corrupción. ¿Kenji apadrinado por su padre o Keiko Fujimori, que tiene todo el aparato partidario? Kenji, que no tiene inscripción, no tiene partido, no tiene más que el deseo de sacar a su padre de la cárcel, o Keiko, que tiene todo el aparato, la inscripción y la posibilidad de llevar a quien quiera en la lista parlamentaria el 2021. ¿A dónde se van a colocar esos congresistas? Los 61 que tiene, más el pastor Julio Rosas, que seguramente regresará con ella, no se van a mover. Y estos 10, pues algunos habrá que se queden y otros que se van. Tratarán de que se queden los más para tratar de recomponer por lo menos una mayoría de 66 votos, que no te da mayoría absoluta, pero sí te da mayoría simple en el Congreso. Con lo cual podrían tener de nuevo la posibilidad, no ahora, más adelante, de cobrársela a Kuczynski, vacándolo por otros cargos de corrupción que tengan que ver nuevamente con el caso Odebrecht y su gestión como ministro del expresidente Toledo. Esperar el momento, no hacerlo ahora, recomponer y consolidar el partido y apuntar al 2021. Parece ser que esa va a ser la estrategia de Keiko Fujimori. No puede salir a pronunciarse abiertamente en contra del indulto de su padre, porque desde un punto de vista humano esto sonaría fatal a sus votantes. Pero sí puede decir que las formas no fueron indicadas, las indicadas como dice su comunicado, y sí puede decir, al insistir sobre sus propios congresistas de que hubo negociación, que este indulto está mal dado. Y que en un gobierno de ella, tal vez más adelante, después del 2021, considerando la situación médica y la edad en ese momento del reo Fujimori, podría darse, por supuesto, un indulto humanitario.
Así están las cosas. Yo no creo que el partido Fuerza Popular termine debilitado después de este terremoto. Lo han zamaqueado, le han metido 2 goles, pero que creo que Keiko Fujimori va a continuar fortaleciendo el partido, manejándolo verticalmente y amenazando a las instituciones democráticas, no solo al presidente de la República, al Tribunal Constitucional y sobre todo al fiscal de la Nación. Si no lo puede hacer a través del Congreso, se hará a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque de lo que se trata también es de impedir los procesos que se vienen contra ella y contra Joaquín Ramírez. Así que, terremoto sí, indulto con interrogantes aún hasta que no suceda todo lo que tiene que suceder en la Corte Interamericana. Pero va a jugar sus cartas para consolidar su partido y que los disidentes sean apartados a menos que enmienden su rumbo. Kenji, ¿cómo va a jugar en este proceso? Pues no lo sé. Salió gritando reestructuración, voten a Pierre Figari, voten a Ana Vega, y no le han hecho el más mínimo caso. Ana Vega y Pierre Figari siguen siendo asesores de la bancada y de Keiko Fujimori. Nos tenemos que ir, esta es la situación en el Perú. Le agradezco mucho a Motivos Spa. Y hoy hay una marcha importante para todas aquellas personas que están disgustadas con un indulto que yo considero también que ha sido inadecuadamente dado por no cumplir los requisitos que establece la ley y la Constitución. La marcha es esta tarde, se espera que vaya mucha gente. El presidente de la República no ha reconciliado al país con este indulto, lo ha partido en 2. Y hoy las calles, no solamente en Lima, sino en todo el Perú, donde se han organizado también movilizaciones, lo va a demostrar. Nos vemos mañana